Salarios mínimos van en aumento los salarios mínimos. Durante décadas en México los salarios mínimos era el colmo de la desvergüenza de nuestros gobiernos. La inflación subía 3% durante un año y a los trabajadores les decían, te voy a subir 3% el mínimo. O sea, que te daban para recuperarte, pero sin tomar en cuenta que ya la inflación seguía. Entonces la gente siempre vivía cada vez con una moneda, con un salario que compraba cada vez menos. Ahora, ya hay que darle crédito al presidente López Obrador. Durante su gobierno se han dado aumentos al salario mínimo importantes que desafortunadamente la inflación en lo que más gasta la gente, que es comida y vivienda, pues ha superado, desafortunadamente lo digo, los aumentos al mínimo. Platícanos de esto, Eduardo. Sí, Eduardo, pues tenemos nuevos salarios mínimos como todos los años y ahora se establece en términos generales que es un aumento del salario mínimo del 22%. Así parece y así resultaría si aplicáramos a cuánto quedó el salario mínimo para 2022 en relación al 2021. Sin embargo, el salario mínimo con un aumento del 22%, como todos lo pensaríamos, no se establece así. Fíjense que el salario mínimo, para poderlo determinar, utilizan una formulita que es el salario mínimo vigente del año, el 2021, más un monto independiente de recuperación. Este monto independiente de recuperación, que se conoce como MIR, M-I-R, tiene como intención tratar de poder recuperar el poder adquisitivo. Y ese MIR es un monto que se fija en pesos. Es decir, por ejemplo, para el salario mínimo general, porque además en México tenemos dos zonas, ahora nada más existen dos zonas de salario mínimo. Uno es la zona general y otra es la zona libre de la frontera norte. Claro. En la zona general, el salario mínimo era de 141 pesos con 70 centavos diarios y pasó a 172.87. Esto es un aumento del 21.99%, digamos ya del 22%. El 22%, pero ¿cómo se aplica? O sea, a este monto de los 141.70 que teníamos vigente en 2021, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos consideró que había que aplicarle 16.90 pesos, 16 pesos con 90 centavos. O sea, se lo suman a este monto de los 141.70 y luego le aplican un 9%. Ese 9%, ¿por qué le aplican un 9%? Porque se supone que primero se debe buscar que el poder adquisitivo de las personas no se pierda. Por eso le aplican esos pesos, en pesos y centavos. Y luego, por ley, el salario mínimo que se fije anualmente tiene que ser igual o superior, o sea, mayor a la inflación. Entonces, si la inflación de este año fue del 7%, le aplicaron un 9%. Se supone que con esta fórmula podemos seguir teniendo una posibilidad de lograr la línea de bienestar familiar, ¿no? Como se le llama. Se supone. Sí, se supone. Claro, ahora, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante no establecer que es el 22%? Porque este 22%, 21.99%, no puede ser un referente para el aumento en otros sueldos, en otros salarios, que no sea el salario mínimo. Claro. Incluso para poder los contratos colectivos de trabajo y aquellos aumentos que cada persona quiera pactar con sus empleados, ¿sí? En la federación, contratos colectivos, municipios, estados, no pueden fijar el 22%, tienen que irse sobre la base del 9% y negociar. Además es muy cómodo y los gobiernos en todo el mundo lo hacen así, no dicen, vean qué buenos somos, la inflación fue del 7% y le estamos dando el 9%. Sí, pero nomás en la inflación de alimentos, hasta hace un mes que no he visto el último dato, la inflación de alimentos era del 10%, promedio, porque si ya metemos los casos de Ramsés, ¿cuánto subió el tomate, Ramsés?
Así 30, 40 pesos. Pero en por ciento, a mí dámelo en por ciento, yo no 40%, entiendo. 40%. 40%. Entonces, el mínimo se queda atrás por más del 9% y lo que le añadan, porque la inflación de lo que más consume la gente, comida y techo donde vivir, suben más de ese 9% o del 7%. Sí, es más, subieron más del 22%. Ese 7% está calculado sobre una canasta básica y está promediado además. Entonces, definitivamente... No, el 7% entran 20,000 cosas, boletos de avión, 20,000 cosas. Es el otro. Pero de ninguna forma podrá ser ese 7% real. O sea, eso lo sabemos, ¿no? O sea, es real, pero es un promedio y como todos los promedios, a veces son mentirosos. Bueno, en ese sentido. Ahora, ¿qué es trascendente? Bueno, este salario mínimo en México sigue ocupando un nivel más bajo en los salarios mínimos que se pagan en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, entonces, a nivel de Latinoamérica, México sigue teniendo salarios mínimos que son menores en comparación, pero ¿qué sucede? No es posible tampoco aumentar más el salario mínimo. Eso lo debemos de entender, porque un aumento de salario mínimo sin control puede traer consecuencias más graves a la economía. Entonces, es un acierto del presidente, desde luego, sin duda, el estar aumentando el salario mínimo. De hecho, llevamos 4 aumentos de salario mínimo y los aumentos que se han dado, pues bueno, son de los mayores que se han dado desde la historia en que se creó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en 1967, alguna cosa así. Bien. ¿No? Pero mira, el salario mínimo se dirá que es más bajo de América Latina, pero también tienes que tomar en cuenta qué es lo que puedes comprar con un salario mínimo aquí y en otro país de América Latina. Por ejemplo, está el famoso índice Big Mac, que se ha diseñado cuántos dólares te cuesta una Big Mac en los diferentes países, y esto te da una buena idea del poder adquisitivo. En Uruguay tendrán mayor salario mínimo, sí, pero una Big Mac allá en Uruguay te cuesta $4.80. En Chile, 4.09. En Brasil, 3.98. Y así, en México, 2.68. O sea, es muy engañoso y ya te estás pareciendo a alguien que tiene una conferencia todas las mañanas, que es el mismo argumento que una vez usó. Es el salario mínimo más bajo que hay en América Latina. Sí, pero hay que ver que en otros países el costo de la vida es superior, es más caro vivir. Si aquí el jitomate está en lo que nos dice Ramsés, tal vez en otro país está en lo doble. Entonces, no creo que solamente es bueno decir que es el más bajo en Latinoamérica. No, pero los datos que yo tengo, tienes razón. Una cosa es el salario mínimo con relación, lo convertimos a dólares y en fin. Pero esto también está relacionado con un estudio que hizo Bloomberg en cuanto a el bienestar de las familias y la canasta básica en cada uno de los países. Con ese tipo de análisis, México sigue teniendo un nivel muy bajo. No está entre los más bajos, sí, pero todavía en el bienestar, sí, claro, de cuántos bienes puedes adquirir. Lo sabemos, no alcanza para la canasta básica el mínimo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.